Buenas tardes, mis queridos antipeje. Hoy quisiera hablarles sobre una película, una pregunta que me han hecho mucho, que si yo creo que México va a llegar a ser Venezuela. No creo que México llegue a ser una Venezuela. No porque Andrés Manuel no tenga pensado hacerlo, sino porque no existen las condiciones que se dieron en Venezuela, no existen en México. Entonces, quiero explicar las razones del por qué pienso de que México no cuenta con esas condiciones y del por qué no es tan bueno que no nos convirtamos en otro que Venezuela. Porque en México se pueden dar otro tipo de problemas que no se dieron en Venezuela. Y aquí me voy a explicar el por qué. También el por qué no es tan buena noticia. Aunque es un hecho que Chávez y López tienen muchos rasgos en común, girando sus políticas en torno al populismo y a políticas clientelares, no creo que exista una afinidad ideológica de fondo que pueda vincular a estos dos personajes. Es decir, que López es demasiado inculto y carente de una consistencia ideológica. Al carecer de una verdadera ideología y vivir el día a día con ocurrencias, como hemos visto en estos 6 meses, AMLO es en realidad una persona sumamente conservadora, que es una consecuencia de las limitaciones que emanan tanto de él como de la transformación de Cuarta. Obviamente es un conservadurismo mediocre y mucho más orientado al totalitarismo. Como hemos visto, él quiere mandar en todas las secretarías, en todos los poderes, aunque se le ha dificultado un poco el poder judicial, también tiene sus manitas ahí metidas. Entonces, como hemos visto, no es tanto conservador como es totalitario. Así que no creo que López tenga una ideología socialista, marxista o capitalista o cualquier otro tipo de ideología o sistema económico que se le ocurra a Andrés Manuel. López más bien es una veleta que se va dejando llevar por lo que dice el pueblo, ¿no? Es populista. Para mí es populista en todo el sentido de la palabra. Lo que sí es una realidad y lo pueden comprobar si comparan los programas de gobierno tanto de uno, o sea, como de Chávez, como del otro, de Andrés Manuel, es que están orientados en torno al populismo y la demagogia. No hay verdaderamente una ideología política de por medio. Solo se presentan como el cambio y los que verdaderamente entienden al pueblo. Así se presentó Chávez y así se presentó Andrés Manuel. Y por ende, porque como ellos son los que representan al pueblo, pues entonces son los representantes de este mismo. Todo esto regalando la mayor cantidad de dinero en el transcurso. Obviamente, no puedes mantener un aparato de gobierno de esta forma, regalando dinero, si no hay programas clientelares. Necesitas crear muchos programas clientelares para poder mantenerte en el poder. Ok, ambos tuvieron éxito porque lograron aprovechar grietas tanto en México como en Venezuela, y el resultado fue que muchos, aunque no simpatizaran con Andrés Manuel o con Chávez, aceptaron darle su voto esperando que tuviera un efecto positivo a largo plazo. Y aquí ya empiezan las grandes diferencias entre ambos mandatarios. El gobierno de López no puede ni podrá nunca ir por la misma ruta que lo hizo Chávez. Aunque el modelo clientelar y asistencialista, disfrazado de un supuesto estado de bienestar, sea muy parecido entre el de México, el de López Obrador y el de Venezuela con Chávez, no puede ser y nunca podrá llegar a ser el mismo. Y aquí les explico cómo es que Chávez tuvo los recursos para poder llevar a cabo este modelo. Durante muchos años, Venezuela disfrutó del mejor momento del petróleo venezolano,
precios que estuvieron en sus máximos históricos y una producción que también se encontraba en su máxima histórica. En pocas palabras, Chávez tuvo en su poder muchísimo dinero que a su vez le proporcionó muchísimo poder, no solamente en su país, sino en muchos otros países que orbitaban alrededor del socialismo del siglo XXI, como son Cuba, Bolivia, Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo tantísimo dinero del petróleo Chávez? Bueno, para empezar, aquí les dejé una gráfica. En los tiempos que estuvo Chávez, el precio del petróleo estuvo generalmente arriba de los $100. Además, él cuando llega al poder recibe una empresa que era privada, que es PDVSA. Él la expropia, la hace estatal. Y ya sabemos lo que sucede con las empresas estatales. Empieza a haber los problemas del sindicato, que roban, que hay corrupción, etcétera, esto. Y pues ahora con Maduro, pues esta empresa ya no produce ni la mitad de lo que producía en los buenos años de Chávez. Entonces, pues esta es la realidad. Chávez tuvo muchísimo dinero y López no lo tiene. Y ahí viene su gran fallo. Llegó un momento en el que se sintió Chávez omnipotente, capaz de comprar a todos y a todo, comenzando por la lealtad de muchos presidentes de izquierda que empezaron a orbitar en torno a Venezuela. Eso obviamente le dio esperanzas a muchos ideólogos del socialismo hispano, que saben muy poco sobre la economía y que creyeron que el socialismo antiimperialista yanqui era una opción muy viable. El resultado fue que Chávez dominó la política latinoamericana todo el inicio del siglo XXI. Obviamente AMLO se muere de ganas, porque lo vio, porque lo vivió, por lograr lo mismo que hizo Chávez en su tiempo. Se le cuecen las habas por hacerlo. Por supuesto, lo apoyan gente patética e ignorante que anhela lo mismo que él, como Fernández Noroña, Yeltsin Poletsky, Taibo II y otros tantos que están en Morena. Pero desgraciadamente para ellos, López nunca logrará su propósito, por la simple razón de que no existe el dinero. Y aunque Pemex estuviera en sus mejores años y logra tener una buena producción, no contamos con los yacimientos que tiene Venezuela, la infraestructura que tuvo Venezuela en su momento y el precio del petróleo creo que actualmente no está ni a la mitad de lo que estaba en aquel entonces. Así que no hay modo de que Andrés Manuel pueda disfrutar, o de que México pueda disfrutar de los ingresos petroleros que tuvo en su momento Venezuela. El modelo bolivariano requiere de muchísimo dinero, muchísimo, para poder regalarlo y desperdiciarlo y dar por aquí y por allá. Y es por eso que sin todo ese capital, el proyecto bolivariano es simplemente inviable para Andrés Manuel López Obrador. Ahora entenderán la apuración de López por reactivar la industria petrolera y de revivir al muerto de Pemex. Por eso es que ven que el señor recorta a las instituciones, proyectos, etcétera. Simplemente él necesita, y por eso fue que pidió prestado tantísimo dinero para Pemex, porque a él le urge revivir a Pemex y que le dé las ganancias que le daba PDVSA a Chávez. Vuelvo a decir, imposible. Él sabe que el petróleo le puede dejar los ingresos millonarios necesarios para costear todos los programas que prometió en campaña y muchos otros más. Podría costar las redes clientelares que le aseguren una dictadura a Morena por muchos años. Lo que jamás pensó López es que ese nivel de ingresos no se logra de la noche a la mañana, y mucho menos solo por el decreto del presidente. Aquí es donde la situación se vuelve terrorífica para México. AMLO está obsesionado con el petróleo y los ingresos que le pueden traer.
sobre todo porque es un hombre que no tiene contacto con la realidad. Ya se vio ahora con lo que dijo Carlos Ursúa, que pues hay una discrepancia de ideas porque Andrés Manuel simplemente quiere hacer lo imposible. No hay de dónde sacar el capital para hacer lo que Andrés Manuel pide. Además de ser incapaz de enfrentar la realidad, es un hombre sumamente miedoso. No existe ni por error las condiciones para que México pueda disponer de la cantidad de dinero que necesita López para tantos programas clientelares. Para tratar de arreglar el problema, López está aplicando estrategias delirantes, irresponsables y que no tardarán en ser contraproducentes para el país, que ya lo estamos viendo. México ya no tiene una industria petrolera boyante y para tratar de revivir al muerto de Pemex está desfondando todos los programas sociales e instituciones que se le pasan por encima, dejando a mucha gente en situación de vulnerabilidad, sentenciando a muchos enfermos a morir y abandonando el desempleo a miles de mexicanos. Efectivamente, aunque los chairos lo digan, los comedores comunitarios los quitó y digo, yo no sé si algún chairo habrá ido alguna vez a un comedor comunitario, pero sí servían y de verdad ayudaban muchísimo a la población. ¿Y a qué población me refiero? A aquella a la que prometió Andrés Manuel que iban a ser los primeros. Y estamos viendo que son los últimos. Si ustedes ven en los centros de salud, no hay vacunas para los niños. Me van a decir, no, es que nunca, no, sí las sabía, señores, sí las sabía. Yo no sé en qué mundo vivían los chairos diciendo es que el Seguro Social siempre estuvo así. Sí, el Seguro Social estuvo mal, no lo voy a negar. Creo que nadie de los que estamos en contra del régimen de Andrés Manuel niega que el Seguro Social no era una belleza, pero funcionaba. Apenas, pero funcionaba. Actualmente a los enfermos de SIDA los tienen más de un mes sin darles medicamento. Un mes. O sea, prácticamente les están diciendo que se mueran. Entonces, esta obsesión de AMLO con el petróleo y con los ingresos que le puede traer, nos va a traer duras consecuencias. México ya no tiene la industria petrolera boyante. Y evidentemente él tiene la confianza de que en algún momento vendrá una bonanza petrolera y podrá recomponer todo y consagrarse diciendo que todos los sacrificios que están tomando los mexicanos en el momento valieron la pena. Trágicamente para nosotros no hay manera de que Andrés reviva a Pemex. Tanto López como Chávez usaron la fórmula perfecta para derribar la economía de sus respectivos países. La diferencia radica en que Chávez lo hizo con tiempo por las enormes sumas de dinero que le dejó la compañía petrolera a Venezuela. López no cuenta con el dinero para hacerlo. Aquí, escuchen muy bien, no existe ese dinero. Así que podemos esperar a que sucedan dos cosas que no son buenas para México. La primera, que ya podemos observar todos, es que las consecuencias nefastas de la pésima administración se verán reflejadas a una velocidad mucho mayor que en Venezuela. Ya lo estamos viendo. El primer trimestre hubo un decrecimiento del 0.2%. Ya dijo el Banco de México que no vamos a llegar ni al crecimiento del 1% este año. Algunos ya hasta están dudando de que vayamos a tener crecimiento del PBI este año. Los empleos están yendo para abajo. Digo, las consecuencias son varias. Hablar de ellas tomaría otro video. Y una segunda consecuencia que muchos a lo mejor no lo han pensado, pero ahora con la Policía Federal y la Gendarmería que se pusieron en huelga, creo que ya es algo que debemos de tomar en cuenta, porque si algo tuvo Chávez fue el dinero suficiente para comprar a las Fuerzas Armadas y a la policía. Eso no está sucediendo ni va a suceder en México. Entonces, la segunda es que López no podrá comprar la lealtad de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policíacos, algo que sí hizo Chávez, lo que puede llevarnos irremediablemente a un golpe de Estado.
que no sería nada bueno para el país. Entonces estas son mis razones. Ya saben que me encanta escuchar sus comentarios al respecto. Me encantaría que dejen sus comentarios, a ver ustedes qué opinan, qué piensan. Pues cuídense mucho y hasta el siguiente video.